Bienvenidos a Punto de Vista. Es un gran placer volver a verles las caras después de estas pequeñas vacaciones estivales en las cuales, bueno, pues el programa no ha descansado de trabajar en busca de casos nuevos y ustedes han estado viendo reposiciones de programas anteriores. Con lo cual, les doy muchísimas gracias por estar siempre pendientes de este programa y por la visibilidad que tiene a todas las personas de todo el mundo. Hoy tenemos un programa muy especial en el que vamos a abordar un tema de gran relevancia y también muchísima sensibilidad. El síndrome de Dandy-Walker, que este es un trastorno congénito del cerebro que afecta el desarrollo del cerebelo. La parte del cerebro que coordina lo que es el movimiento y las personas pues, con este síndrome pueden experimentar una serie de problemas neurológicos. Además, que es muy caro el tratamiento puesto a que es una enfermedad rara. Los problemas neurológicos, las dificultades motoras, problemas de equilibrios y coordinación y en algunos casos retraso mental o convulsiones. Para profundizar en este tema, vamos a contar con la presencia de Mayra y Juan Sierra, una madre y un tío valiente y dedicados, cuyo hijo Manuel padece esta enfermedad. Además de enfrentar los desafíos diarios que conlleva cuidar a un niño con el síndrome de Dandy-Walker, Mayra y Juan han tomado la iniciativa de promover también sobre la investigación de este síndrome a través de las redes sociales. Su labor incansable no solo busca aumentar la conciencia pública, sino también fomentar lo que es el apoyo y la comprensión para las familias que se encuentran en este tipo de situaciones. Este programa va a compartir con Mayra y con Juan esa experiencia personal, esos retos que han enfrentado y que se están enfrentando sobre su visión, sobre la importancia de esta investigación y el apoyo comunitario. No se lo pueden perder porque los tenemos aquí. Bienvenidos a Punto de Vista, al estreno de la segunda temporada de Punto de Vista. Juan, Mayra. Hola, buenas tardes. Pues, en primer lugar, ¿cómo está Manuel? Manuel, bueno, está bien porque es un niño muy feliz y, bueno, con su terapia y eso está bien. Claro, físicamente tú lo ves y no aprecias que tenga tantas dificultades. Pero claro, detrás de eso hay muchas tardes de terapia, muchas visitas a especialistas, muchas mañanas en el hospital, aparte de la epilepsia y demás, que también hay que controlarse. ¿Podríais decirme qué es el síndrome Dandy-Walker? El síndrome de Dandy-Walker es una malformación del cerebelo, Más o menos lo que he explicado yo directamente. en el cual la parte central, que se llama vermis, que separa los dos hemisferios, pues o no está completamente desarrollada o está ausente. En el caso de Manuel, no está desarrollada completamente y hay una pequeña comunicación entre los dos hemisferios y pues provoca diversas dificultades como eso, como el equilibrio, la falta de equilibrio, la falta de coordinación o la pobre coordinación de movimientos. También que tiene mucha dificultad a la hora de la deglución de sólidos, retraso en el lenguaje, retraso motor. Pero aparte Manuel no tiene solo ese síndrome, tiene también una mutación Sí, el RC1. en TRAC1 que, bueno, que le provoca unas dificultades comunes al Dandy Walker y otras diferentes. Entonces, pues... Es como si fueran dos enfermedades diferentes, ¿no? Sí, Uh-huh. relacionadas, igual a lo mejor porque como no hay mucha, pues no me lo pueden decir con certeza, pero puede que estén relacionadas una con la otra, pero en realidad son dos diferentes. Que posiblemente la mutación del gen haya sido el que le haya provocado el síndrome de Dandy-Walker.
ese gen que el RAC1 ha podido ser el derivante de que le haya creado el síndrome. Sí. Puede ser, pero no es seguro. Ujú. Estáis haciendo una campaña, directamente estáis promoviendo a través de redes sociales, ahí vemos vuestras camisetas directamente para eh, coger fondos directamente e investigar, ¿no?, sobre esta enfermedad, darle visibilidad y me imagino que también para el tratamiento de Manuel, ¿no? Porque no debe ser una cosa muy barata, que digamos. Sí, bueno, son casi 1.000 euros todos los meses, bueno, y sin el casi, de terapias y demás, y aparte de eso, pues, como es la Universidad de Pablo Olavide, que carga el estudio de las enfermedades raras y nos piden 50.000 euros al año. 50.000 euros al año Para, de tratamiento para la investigación. para la investigación. Pero el tratamiento que él recibe, aparte de la investigación, que me parece muy bien que investiguen sobre esta enfermedad, al igual que hay miles de enfermedades que son investigativas, ¿no? Enfermedades consideradas raras porque pocas personas tienen este tipo de enfermedad, vosotros tenéis esos costos igualmente en cuestión de tratamientos, ¿no? Para apoyar a tu hijo, tu sobrino. Sí, bueno, la terapia es que el tratamiento No escucho bien. el tratamiento de Manuel se reduce a terapia. Él toma alguna medicación, pero casi todo es terapia. Claro, todo es terapia, ¿no? Porque me imagino que tendrá que tener alguna movilidad, tendrá que tener ciertas cosas, ciertos ejercicios para poder sobrellevar, ¿no? O sea, intentar que camine, intentar que haga algunos movimientos dentro de lo que es el cuerpo. Sí, Manuel lleva desde los 3 meses en fisioterapia, pero él camina, él puede caminar. Lo que pasa es que tiene inestabilidad, se cae más veces. Es un niño que no tenga ningún problema, pero puede caminar desde los 20 meses. Ujú. ¿Cómo es un día a día con Manuel? Pues el día a día, bueno, va a un centro de educación infantil porque, bueno, ya debería de estar en el cole, pero le solicitamos la permanencia en la guardería porque, bueno, estaba muy inmaduro y estaba acabado de adaptarse allí, entonces lo solicitamos porque, bueno, las profesionales de allí del Centro de Educación Infantil, sus terapeutas, yo como madre, pues consideramos que era mejor para él estar un año más allí en la guardería y ya pasar al cole cuando ya hubiese cumplido, que ahora en agosto cumple los 4 años, pues entra con 4 años en el cole en la clase de 3 años. En Para el, agosto cumplió 4 años. en agosto los cumple los 4 años. Y entonces, Ujú. siempre en el cole, en la clase de 3 años, será un año más tarde, en el Ujú. colegio. Vale. Y a la guardería, y porque bueno, la verdad que yo estoy muy tranquila dejándolo allí porque lo atienden muy bien. Y ya después, pues yo cuando lo recojo, pues ya nos vamos a la terapia que toque. Ujú. ¿Quién ha creado la campaña de movilización para recaudar esos fondos? Porque, claro, la campaña se llama Mi sobrino Manuel. Me imagino que ha sido tú, Juan, ¿no? Manu, Y bueno, eso fue un poco casualidad, digamos, porque cuando nosotros, o sea, aquí en casa de mis padres recogen los niños los reyes, el día 6 perdón, eh, lo grabamos para tener un recuerdo. Y entonces los reyes le trajeron a él una guitarra y le hizo tanta ilusión que me pareció un vídeo muy bonito. Entonces lo colgué en mi Facebook y en menos de 12 horas tenía ya 100.000 visualizaciones. Entonces por la mañana cuando me levanté llamé a mi hermana y le dije, María, ¿qué te parece si utilizamos esto para darle visibilidad a la enfermedad de Manuel y a ver si podemos conseguir que se investigue y demás? Vale, vale. Y lo primero que se me ocurrió, mi sobrino Manuel. Entonces pues ahí estamos poco a poco
Y a raíz de ese vídeo que se hizo viral, ¿no? En cuestión de horas, con una visibilidad bastante impactante, se determina que creáis pues, este tipo para poder ayudar frente a la enfermedad de Manuel. ¿Habéis buscado otro tipo de alternativas, otras páginas, pues por ejemplo, estas que se usan mucho para recaudar fondos, por ejemplo? La de Timmy, ¿te refieres? No sé cómo se llama ahora mismo, pero hay unas páginas que tú pones el caso y gente normal, ¿no? De calle, hace donaciones. Sí, bueno, nosotros creamos una asociación y ahora en estos días hemos creado por una página de internet Teaming que se llama, que es 1 euro al mes. Ujú. Puede donar 1 euro al mes y lo vamos a sacar, lo vamos a publicar en la semana que viene. Muy bien, es una buena iniciativa también, ¿no? Y además concienciar a la gente sobre este síndrome directamente porque habrá muy poquitos casos en el mundo con el síndrome que tiene Manuel. Mira, el síndrome de Dandy Walker eh, es un poco, bueno, un poco más conocido que la mutación del TETRAS1. Tiene de 30.000 niños, hay un niño con ese síndrome. O sea, Y cada 30.000 personas que nacen, uno, uno sale con este síndrome. y de cada tres, dos son niños. Es más complicado que se dé en niños, vamos, lo mismo. O sea, es un caso, podríamos decir, prácticamente, si se da más en niñas que en niños, es algo insólito, ¿no? Sí, y también la mutación del gen RAC1, pues cuando lanzamos el vídeo del otro día, pues se ha puesto en contacto con nosotros una familia de Barcelona que por lo visto tiene una niña con esa misma mutación. Y Ujú. dice que hay 7 u 8 casos en el mundo. 6 o 7 casos con el RAC1, ¿no? Con la mutación. Sí. Entonces, bueno, estamos dándole ahí visibilidad a la gente, la verdad que se está aportando muy bien porque tiene casi 10.000, la han compartido 10.000 personas, ya tiene 3 millones de visualizaciones y bueno, poco a poco pues nos están ayudando mucho a conseguir. Ujú. ¿Cómo pueden hacer las personas, nuestros espectadores, por ejemplo, cómo pueden hacer algún donativo, cómo pueden participar dentro de lo que es la campaña de concienciación para la investigación del síndrome de Dandy-Walker? Bueno, más que es para la mutación del gen RAC1 es lo que más nos Sí, bueno, preocupa. yo me centro únicamente en lo que es el síndrome, excluyo un poco lo del RAC, Ahora, pero bueno, ya es entendible que son es el síndrome con la mutación directamente. la mutación es lo que más nos preocupa ahora mismo, porque no tiene investigación ninguna y bueno, ahí estamos un poco asustados porque puede producir cáncer, o sea, que es complicado. Entonces, esa es la que nos interesa más ahora mismo que se estudie. Y entonces, Ujú. ¿cómo pueden colaborar? Pues con el teaming que vamos a abrir, o sea, que vamos a poner para la semana que viene, con merchandising que tenemos como tazas, por ejemplo esta. ¿Dónde podemos comprar ese merchandising? Eso se pueden poner en contacto con nosotros con las páginas de redes sociales que tenemos, que en Instagram es mi sobrino Manuel G y en TikTok mi sobrino Manuel y en Ujú. Facebook mi sobrino Manuel Gutiérrez. Perfecto, que lo vemos ahora mismo aquí abajo en pantalla todo, para que se dé conciencia directamente y para que las personas aporten para la investigación de este síndrome con esta mutación que, por lo que me comentabas, es bastante complicada, puede acarrear bastantes problemas graves. Pues sí, la verdad que sí que desgraciadamente nos hace falta esos fondos para investigar y que Manuel tenga una calidad de vida mejor y niños como él, pues igual, ¿no?
Ujú. Mayra, ¿cómo te enteraste de la enfermedad de Manuel? ¿Perdón? No, A Mayra, ¿cómo se enteró cómo le diagnosticaron esta enfermedad? bueno, yo en el embarazo ya, alrededor de la semana 20, pues en una revisión rutinaria, pues el ginecólogo me dijo, mira, he visto que el cerebelo tiene una estructura diferente. Entonces, pues te voy a derivar al área de genética y reproducción del Hospital Virgen de Rocío porque, bueno, allí hay especialistas, digamos, o personal más especializado en esas cosas, la aparatología es mucho mejor y entonces te podrán ver mejor si... Pero bueno, no le dio en principio importancia, me imagino, para que no me preocupara demasiado. Y ya pues allí me hicieron la ecografía y me dijeron que, bueno, que el cerebelo es verdad que tenía una estructura diferente, que bueno, que eso no tenía ningún tipo de solución y que, bueno, al principio, tú sabes, bueno, te proponen que si quieres interrumpir el embarazo, pero bueno, no era una opción que yo contemplara en ese Hombre, momento. es tu hijo, no vas a... Y aparte porque ya, bueno, hablando con todo el equipo y demás, pues me dijeron, mira, vamos a hacerte otra serie de pruebas, vamos a hacer una resonancia para ver si podemos ver, aunque esté dentro de tu barriga, ver el cerebelo de Manuel de otra manera. Y me hicieron también una cordocentesis, que es bueno, que te sacan como sangre del cordón umbilical y la analizan. Ujú. O, bueno, esas pruebas no, la resonancia no se veía con claridad porque se podía confundir con un quiste de Blake, que es un quiste que suele estar también por esa parte del cerebelo y podría ser que el quiste estuviera tapando la vermis, que es lo que no tiene Manuel, ¿no? Y bueno, como en la cordocentesi tampoco salió nada, pues me dijeron, bueno, pues no te podemos dar seguridad de que el niño lo tenga o no lo tenga. Pero bueno, yo ya me imaginaba que sí que Sí, estaba, pero tú ibas decidida, ¿no? Directamente a tenerlo. O sea, aunque te propusieran interrumpir el embarazo, directamente tenga el problema que tenga es tu hijo, ¿no? Yo si fuera mujer y tengo un hijo que viene con algún tipo de problema, lo tendría de igualmente. es que, mira, que es decisión médica y el interrumpirlo también, porque bueno, hay ciertos casos que es verdad que los niños no tienen ninguna calidad de vida Van a sufrir más de... pueden sufrir demasiado, no vivir un corto tiempo, un corto periodo de tiempo sin, bueno, sufriendo nada más, ¿no? Entonces hay Mm. casos en los que, bueno, que sobre también es decisión médica interrumpirlo, ¿no? Bueno, sobre todo a lo mejor en semanas anteriores y Bueno, más que decisión médica, sería una recomendación médica. sí, pero bueno, más o menos Conozco un caso de una persona que tiene una enfermedad rara y su madre lo tuvo, pero luego como que lo rechazó directamente y se divorció, desapareció directamente. Bueno, no se divorció ni nada, desapareció y le dejó el niño con el problema al padre. ¿Alguien de tu familia ha sentido rechazo directamente por la enfermedad de Manuel? no. ¿No? No, al revés. Manuel es un niño genial. La verdad que si lo conociera todo el tiempo... Bueno, yo lo conozco a través de vídeos. Naturalmente no lo podemos conocer aquí porque es un menor y no podemos mostrar ningún tipo de imagen de él, naturalmente. Entonces, sé que existe el tipo de rechazo o cuando tú cuentas que estás embarazada y tienes que va a venir con algún problema, siempre te has sentido apoyada, ¿no? Sí, sí, sí. Ujú. ¿Sois los dos únicos? ¿Sois más hermanos? Otro hermano. Tres hermanos. Vale. Pero Juan es como el que más ha llegado tiene a Manuel, ¿no? Es como que el papá
digamos. Es su papá, yo soy su tío, la verdad, pero sí que desde que nació me cautivó, la verdad, me enamoré de él, porque también yo he tenido una relación siempre muy bonita con mi hermana, de mucho amor y de mucho cariño. Entonces, cuando yo recuerdo que él nació un 21 de abril, perdón, de agosto, y lo tuvieron que tener en la incubadora un tiempo, porque había nacido más pequeñito, y lo vi, desde ese momento quedé prendado de él, y la verdad que es una maravilla de niño. ¿Pero nació prematuro o solamente porque fue pequeño? Bueno, no muy prematuro, porque me indujeron el parto en la semana 37, que ya no es prematuro, pero claro, él venía, era un CIR, era el crecimiento intrauterino retardado, entonces venía más pequeño de las 37 semanas. Y aparte, bueno, porque ya lo de Manuel era como seguir un protocolo, ya sabíamos que iba a traer algún problema, entonces él directamente después de yo tenerlo fue directamente a la incubadora. Y bueno, ya después empezaron a surgir otro tipo de problemas como la cardiopatía, la estenosis pulmonar, en fin, entonces estuvo él, vamos, allí ingresado en neonato 21 días. Corrígeme si me equivoco, ha sido operado del corazón, ¿no? Sí, él lo operaron con 40 días, mediante cateterismo, porque tenía una estenosis pulmonar y entonces le impedía, bueno, respirar bien. Y después el ductus, que cuando los niños nacen, se les suele cerrar, pues Manuel lo tenía bien. Entonces aprovecharon en esa misma operación y le hicieron las dos cosas. Romperle la válvula pulmonar para eliminar la estenosis y colocarle, cerrarle el ductus. Y eso es a raíz directamente ya de la mutación del gen, o sea, del RAC1, ¿no? Todos estos problemas del corazón, pulmonar y demás viene a raíz del gen. Sí, eso está más relacionado con la mutación del gen que con el Dandy Walker. No tiene ninguna operación pendiente, se le revisa cada X tiempo, ¿no? Tiene que ir a revisión, me imagino, ¿no? Y a revisiones de varios especialistas, el neurólogo, por supuesto, el cardiólogo, neumólogo, oftalmólogo, la rehabilitadora, en fin, casi todo. Y de cardiología sí que le queda una operación pendiente porque la CIA, la circunvalación intraauricular, para que nos entendamos, un agujerito que tenemos entre las aurículas del corazón, pues Manuel la tiene más ancho de lo que lo debería de tener. Entonces, claro, su corazón tiene que trabajar mucho más para poder bombear la sangre y funcionar con la normalidad que funciona el nuestro. Entonces esto hay que operarlo, pero como ahora mismo está como moderada, no llega a ser grave, pues los cardiólogos han decidido que lo van a mantener ahora mismo sin operarlo, a ver si él pone un poco de más peso, vamos, un poco, tiene que pesa 10 kilos, tiene que pesar menos 20. Para poder operarlo otra vez por cateterismo. Y si llega el momento que no coge peso y la CIA se pone grave en vez de moderada, pues entonces tendrían que intervenirlo por cirugía. ¿Cómo es la alimentación de Manuel? ¿Come sólido? ¿Come líquido? ¿Come de todo? Fundamentalmente triturado, porque le cuesta la introducción de sólido, pero bueno, está en terapia, es logopedia para la introducción de sólido. Y entonces hay veces que come algunos trocitos de comida, pero no una comida entera, o sea, no un plato de comida entera de sólido, sino, bueno, al menos 2 trocitos de tortilla de francesa, 2 Sí, trocitos. algo que no es muy sólido directamente, con una tortilla francesa es blandita. Sí, bueno, pero sólidos, ahí en el tema del logopedia se le considera a todo lo que no sea triturado. Líquido. Porque una tortilla es un huevo triturado de toda la vida, con lo cual es blandito.
pero parece, o sea, yo te lo digo porque a mí también me parecía como a ti, que era algo fácil de de deglutir, digerir. no es así. O sea, es una cosa difícil porque bueno, por la textura y demás, pues se suelen quedar trocitos al final de la lengua y entonces esto te puede propiciar muchas veces el vómito a Manuel que lo tiene muy fácil. Ujú. Entonces es costoso ese tipo de alimento también. A mí come un poquito de pasta, de macarrones, trocitos de macarrones. Sí, Ahí. pero tiene que ir todo triturado, ¿no? Bueno, el trocito de macarrones se lo están Sí, el empezando otro a... día se lo comió en la guardería. Es que Manuel también es 90% actitud. Él le coge bien así que está con los otros niños, le gustan los macarrones y le coge el día bien, pues se come en vez de comerse 3 macarrones, pues es capaz de comerse un cuenquecito pequeño. Ujú. Pero otro día, pues, aquí en casa y como no hay otros niños, bueno, los hermanos pero son más mayores, pues no se lo come. Él también es tiene mucha parte de actitud también. Bueno, eso es lo importante, ¿no? Que haya una parte de actitud y directamente lo que pasa que es muy frágil, ¿no? Podríamos decir en esa cuestión debido a que puede atragantarse, ¿no? Quedársele restos de comida. Va a atragantar espera, porque tiene muchísima facilidad para vomitar. O sea que eso sí que me dicen, no te preocupes, que Bueno, pero tampoco es bueno vomitar. ya, bueno, no es, pero lógicamente no es bueno, pero es también una patología más del síndrome. Pero quiere decir que no tengo que andar con miedo dándole la comida sólida. Hombre, lógicamente es un niño pequeño, tengo que estar pendiente, pero quiero decir que hay otros niños que tienen otro tipo de problemas que es eso, que se atragantan. Entonces, pues puedes tener un poco más como de miedo a la hora de darle diferentes texturas. Malo Ujú. que puede pasar es que se lleve una hora para comerse 3 trocitos de lo que sea y después pues lo vomitan eso más lo que se ha comido antes. Y entonces es un problema para él en el tema de coger peso, porque coge muy poco peso. Aparte de que es muy activo, no paran todo el día, come poca cantidad, cuando tiene mucha mucosidad, que es la mayor parte del año, pues también eso le provoca vómito, entonces él coge muy poquito peso. Claro, porque otra de las patologías que tiene su enfermedad es la hiperactividad. Entonces, para que él coja un poquito de peso es complicado. Ujú. Claro, el ser hiperactivo quema todas las grasas. Claro. Sí, Y es difícil porque su complexión también, además, impide que engorde y directamente es algo lógico, ¿no? No deja de ser un niño. Todos los niños, tengan síndrome o no tengan síndrome, son hiperactivos, ya de por sí. la hiperactividad a él como que le viene bien. Si no fuera un niño activo, estaría bastante más peor, vamos, bastante más atrasado Atrasado. en todo lo que está avanzando él, porque, claro, el estar continuamente en movimiento le ayuda también a superarse. A raíz de las terapias y todos los tratamientos que está llevando Manuel, ¿notáis una mejoría en él? Sí, claro, la terapia es lo fundamental y mientras antes mejor, nosotros por eso también hemos tenido suerte en saberlo desde el nacimiento porque, bueno, porque eso nos ha ayudado a que lo valoren muy pronto en atención temprana, que empiece la terapia muy pronto, entonces eso le ha ayudado bastante a avanzar y porque, claro, imagínate, en el embarazo no me lo detectan, bueno, pues tienes al niño, sí, bueno, a lo mejor por el problema de la cardiopatía o lo que sea, bueno, por lo mejor hubiera salido, pero a lo mejor más adelante, porque no lo hubieran mirado de eso, sino si ya previamente como que están pendientes de que él puede traer algunas dificultades, ¿no? Entonces me dijeron, hombre, es bueno que te la hayan descubierto en el embarazo porque así has podido empezar, porque si no, a lo mejor vienes aquí cuando el niño tenga 20 meses porque
no termina de gatear, no se pone de pie, entonces ya hemos perdido pues 20 meses. Claro. Y entonces lo de Manuel, pues la verdad que bastante mejor haberlo sabido desde el principio. Bueno, es una cosa importante porque la actuación, ¿no? Directamente, como bien dices, es cuanto antes se haga, muchísimo mejor. Mientras antes, mejor. Ujú. Podrán decir otra familia que no tienen diagnóstico los niños y es bastante duro eso de no saber, ¿no? Saber que le pasa algo, pero no saber lo que le pasa y no poder actuar en consecuencia. Ujú. ¿Os han metido algún miedo o directamente os han dicho la calidad de vida que pueda llegar a tener Manuel? No, a nosotros, es que eso el problema es eso, que como hay poca investigación, pues No se sabe. siempre te dicen, bueno, no hay que esperar la evolución del niño, o sea, ellos nunca no te van a decir, el niño va a andar con 18, o sea, con 18 no, porque a lo mejor es más normal que ande con 18, pero que no te dicen, pues va a gatear a los 10 meses, va a andar a los 20, va a hablar, no, no, tú te dices, bueno, puede que cuando pase un tiempo pueda tener esta patología o esta dificultad. Bueno, eso no lo sabemos, eso hay que esperar a la evolución del niño. Entonces, no te y miedo, bueno, el miedo que tienes uno de saber o la incertidumbre de no saber qué va a pasar, pero bueno, no, meternos miedo no. Vale, pero os han comentado algún tipo de riesgo, ¿no? Que pueda haber, me imagino. Hombre, ellos no te, no te explican mucho, pero tú sabes que si el niño tiene una cardiopatía y todas esas cosas, pues influyen, bueno, en tener... El cuidado de Manuel en este caso eh, necesita una atención más que un niño sin ninguna patología. Hombre, claro, sí. Es Tiene... totalmente dependiente. Bueno, no quiero decir que los niños también son dependientes naturalmente, pero porque son todos, pero quiero decir que Manuel necesita una dependencia más. Claro, ¿no? Y en el tema, tú a lo mejor dices, bueno, pues ya, hoy estamos cansados, no lo voy a llevar a la extraescolar de turno, verá, los niños que no tienen espacio, pues están apuntando mejor al fútbol, al tenis, al karate, bueno, las cosas que... Y tú dices, pues mira, hoy está cansado, no lo voy a dejar aquí en casa y no lo voy a llevar. Pero yo, por ejemplo, Manuel no va a extraescolar, Manuel va a terapia. Yo no puedo decir, Manuel, bueno, como está cansado, lo voy a dejar aquí, no lo voy a llevar hoy a terapia. Esto es una de las cosas que son diferentes a los niños que no tienen ningún problema, ¿no? Hombre, qué mejor, ¿no? Que aunque esté cansado ir a terapia porque es lo que le ayuda realmente, ¿no? Para una vida mejor. Sí, ya, pero que no es una vida normal de una familia normal, que dice, bueno, pues mira, nos vamos a saltar hoy las extraescolares, nos vamos a ir bien a la playa y el lunes no, ¿sabes? Que no podemos hacer ese tipo de planes tampoco. Bueno, pero hacéis algún tipo de plan diferente, ¿no? O sea, me imagino que Manuel saldrá a la calle, Claro. o sea, con lo cual, Estamos que su vida sea lo más normal, o sea, como cualquier otro niño. ujú. Una pregunta, ¿le gustan los toros? Sí, Sí, sí le gusta. ¿Ya ha ido alguna corrida a verte, Juan, cómo eres de banderillero? no he ido. Lo he visto por la tele, sí me ha visto. Te he visto por la tele. Y, y la corrida creo que fue a un festival que lo llevamos nosotros a Arcos de la Frontera y también le gustan los toros. Por ejemplo, Pablo Aguado le regaló un capotito y se lía a torear por aquí por la casa a cada momento. Lo lleva en la sangre, ¿no? Sí. ¿Sois todos familia de toreros, Juan? Bueno, mi padre fue banderillero Ujú. y entonces pues desde ahí empezamos. Mi padre no tenía ningún antecedente taurino y él fue el primero y después le siguió. A raíz de compañeros tuyos, por ejemplo, se ha dado visibilidad también al caso
o a esta asociación que habéis creado de Mi Sobrino Manuel? Muchísima, muchísima visibilidad. La verdad que estoy muy agradecido. Estamos muy agradecidos al mundo del toro porque le han dado una visibilidad tremenda, desde la primera figura del toreo hasta el último novillero. Ujú. Eso es también muy importante, ¿no? Que una persona popular directamente, que es más influyente, dé una visibilidad a un caso, ¿no? Sí, porque como se dice, lo que no se ve es como si no existiera. Y entonces la visibilidad es muy importante para todos y en este caso para lo de Manuel, para las enfermedades que tiene Manuel, pues es importantísimo para, como por ejemplo uno de los últimos vídeos que pusimos, para encontrar niños que tengan esa mutación, para ayudarle a esos niños y a Manuel, para que tengan una mejor calidad de vida. Entonces, muy importante la visibilidad. Y la visibilidad, ¿hay bastante en este caso? ¿Hay mucha visibilidad o todavía no es suficiente? Hombre, hay mucha, pero suficiente no es, puesto que solo hemos encontrado a un niño con esa mutación. Pero la verdad que en poco tiempo se han conseguido cosas, ¿no? Ujú. Una asociación que tiene por ley esos socios, ¿no? Que donan cada mes, incluso algún ayuntamiento que pueda hacer algún tipo de subvención o ayuntamiento o comunidad autónoma directamente. ¿Ha habido algún manejo de esto? ¿Alguna subvención ha podido recibir la asociación? Aunque sé que es creada recientemente, Claro. pero... Es por eso que lo hemos creado hace poco y bueno, las donaciones que tenemos son de particulares, fundamentalmente. Y bueno, sí que el ayuntamiento de nuestro pueblo, pues bueno, pues mm, nos ha facilitado, pues no sé, que podamos vender las cositas de Manuel en ciertos eventos, las hermandades del pueblo y todo eso sí, pero es verdad que como la hemos creado, es que está todavía como en constitución, ¿sabes? No tenemos todavía, bueno, tenemos eso, nos están creando una página web, tenemos CIF provisional, todavía nos falta definitivo, estamos esperando que nos lo registren en el registro de asociaciones de Andalucía, entonces, bueno, estamos empezando. Claro, es una cosa que está empezando, que surgió la idea a raíz de ese vídeo y lleváis poquito, pero naturalmente una vez que tengáis todo el papeleo hecho ya recibiréis directamente, pues no solamente a través del merchandising o donaciones de particulares o a través de la página web, sino que creceréis un poquito para que se dé la visibilidad. Sí, sí, claro. Yo desde aquí, por ejemplo, este programa se ve en México, se ve en Argentina, se ve en muchos países de Latinoamérica, de Estados Unidos. Entonces, rondan unos 15 millones de personas que ven semanalmente este programa, con lo cual, ya dando los datos que van a ir apareciendo por debajo de pantalla, dando esa información, ese Instagram, ese Facebook, ese TikTok, esa página web que estará disponible, pero ya tendréis ese nombre. Y naturalmente nosotros lo ponemos aquí debajo en los faldones para que la gente pueda apoyar la causa y hacerse eco. Una pregunta que me viene a mí ahora mismo a la cabeza es si habéis dado alguna charla en alguna institución o como un colegio referente al caso de las enfermedades raras. No, de momento no. Estuvimos en una charla que dieron en Huelva, que por cierto nos invitó Miguel Ángel Pereira, figura del toreo, y nos invitó a esa charla a un congreso de enfermedades raras de 2 días. Y Uh-huh. De la Fundación de la Laberinto. Fundación Laberinto, de Pilar Pereira y Óscar Polo. Grandes y reputados. Íbamos Sí. como oyentes. En el caso, yo conozco, por ejemplo, que hacen un congreso
la reina todos los años referente a personas con enfermedades raras. La Casa Real en algún momento o mismamente la misma reina se ha puesto en contacto con vosotros para interesarse sobre la enfermedad de Manuel. Bueno, yo le escribí una carta, pero era para, claro, estábamos empezando y lo que le pedía era que si podía ayudarnos a que a Manuel lo vieran, aparte del Hospital de Rocío, de aquí, ya que estamos con todas las, tiene muchas revisiones, con todos los especialistas, pero bueno, es verdad que el Hospital San Juan de Dios de Barcelona, bueno, es referente en enfermedades raras y es un referente en neurología, entonces a mí me gustaría que desde ese hospital se monitorizara también a Manuel y se llevara desde los dos hospitales, bueno, pues para tener, no es que no me fíe de lo que, o sea, de lo que, cómo lo están tratando aquí, al revés, pero claro, me gustaría tener como otra opinión, otra, bueno, siempre se ha dicho que 4 ven más que 2, entonces, como es un hospital de diferentes enfermedades raras, pues es un poco complicado el que, bueno, el que lo puedan ver desde allí, te lo tienen que derivar desde el hospital Rocío, ponen un poco de problemas para eso, entonces le pedí ayuda en ese sentido y me derivó a FEDER, a la Federación de Enfermedades Raras, porque claro, ellos, la Casa Real no tiene competencia en esa consulta que yo le estaba haciendo. Y bueno, también estoy en contacto eso con FEDER, porque por ejemplo, asociaciones de síndrome de Andy Walker no había ninguna, porque yo ya me había puesto en contacto con ellos cuando nació Manuel y no había. Y bueno, ahora la única que hay, digamos, es la nuestra. Lo que pasa es que sí que es verdad que, aunque esté orientada al síndrome de Andy Walker, está también más orientada a la mutación del gen, porque claro, desde allí, desde el hospital, me han recomendado que la investigación la hacen sobre todo en la mutación del gen, porque, claro, el síndrome de Andy Walker lo pueden tener otros niños derivados de otra mutación diferente o no tener una mutación. Entonces, todo lo que yo se estudie fuera del RAC1 no es tan aplicable a Manuel, ¿sabes? Entonces, la asociación la hemos creado pues para los dos, para el de Andy Walker y para la mutación del gen RAC1. Pero eso, que yo le escribí la carta, pero para ese tema, no lo escribí como para pedir ayuda en cuanto a la asociación ni nada de eso. Uh-huh. En cuestión, las dificultades las pone el centro médico que está tratando a Manuel para no acudir a Barcelona, a ese hospital de enfermedades raras, o directamente es que tiene que pasar por unos requisitos debido a la mutación del gen RAC1, porque el RAC1 es una mutación, pero ¿existe otro tipo de mutaciones dentro de este síndrome? Sí, O sea, habrá un RAC2, un RAC3. no, otro gen diferente, Mm. porque ese RAC puede ser otro gen diferente, el que, o sea, hay niños que tienen el síndrome de Andy Walker y tiene la mutación de otro gen diferente totalmente al RAC1. Y la niña que hemos encontrado, que no se ha puesto en contacto con nosotros, que tiene una mutación en el gen RAC1, que no quiere decir que sea la misma mutación que Manuel. O sea, el gen pues está dividido en secciones y puede que la mutación esté en otra gente, ¿no? Pero bueno, ya con que tenga mutado el mismo gen, ya con eso no podemos dar con un canto en los dientes. Ella, sin embargo, tiene otro tipo de síndrome, no tiene el Dandy Walker, tiene otro. O sea, tiene la mutación del gen RAC1 y otro síndrome diferente. Entonces, claro, pues se complica un poco porque es como un abanico muy amplio. Sabes que no son todos los niños iguales, todos los que tengan el síndrome de Andy Walker tienen las mismas patologías, no es que no uno va a Sí, claro, es una enfermedad rara de la cual es como, voy a poner un ejemplo muy tonto, ¿no? Cuando estaba la pandemia del COVID, que cada persona
tenía el COVID de una forma diferente, con lo cual me imagino que el síndrome, sea mutado o sea sin mutar, tendrá sus diferencias porque cada persona es un mundo. Sí. Cada cuerpo es totalmente diferente. Y luego encima es curioso, ¿no? Porque es un gen que se da más en mujeres que en hombres. Bueno, Eso es lo que pone en internet, pero después nosotros nos hemos encontrado a varios niños. Entonces no sé si es que, bueno, da la coincidencia de que hemos encontrado a varios niños y a lo mejor menos niñas o es que, no sé. La información que pone en internet es eso, que es uno de cada 30.000 nacidos y que 2 de ellos son niñas y uno niño. pero eso es el síndrome de Andy Walker, no es la mutación. Sí, me refería al síndrome, porque la mutación, me imagino, con lo que ha contado ahora mismo Mayra, directamente es una mutación muy común en enfermedades raras, por lo que veo, ¿no? Porque tenía, de quien estaba hablando de una persona que tenía otra enfermedad que es rara y tenía ese gen racuno. No, pero la mutación del gen RAF1 no es muy común. Que por la información que nos ha dado esta madre, en España habría hasta el momento 2 casos, el de ella y el de Manuel. Y en el mundo, pues antes ella me había dicho que había 7 casos, pues ahora hay 8. Sí, cuando me refiero a lo de común, es que directamente que es común aunque haya 3 casos en todo el mundo, 2 en España y otro a donde sea, es común en una enfermedad rara. O sea, una persona, yo por ejemplo, no puedo tener un racuno. Bueno, podrías tenerlo y ser asintomático también, porque yo, por ejemplo, tengo 2 mutaciones y soy asintomática, no del RAC1, de otros genes, y no. Seguramente si nos hicieran estudios genéticos a toda la población, pues alguno que otro tendríamos, o la mayoría tendríamos mutaciones de genes. Lo que pasa es que la mutación del gen en sí no es el problema es que te dé, o sea, que tú no seas asintomático en esa mutación. Manuel, Claro. mutaciones de genes, pero 3 son heredadas. Y los papás somos asintomáticos, él también es asintomático en esa mutación. El RAC1 es que lo tiene él, que lo ha creado, se dice de novo, que lo ha generado él. Y además de haberlo generado él, pues le ha provocado esas patologías. En el mundo del toro, Juan, en el mundo del toreo, en alguna ocasión cuando has salido a banderillear, has salido con la camiseta. Entiendo que tienes que tener un protocolo, ¿no? O como banderillero, de llevar un traje adaptado para que en el caso de una acogida no te pueda afectar tanto, ¿no? Directamente, ese traje de protección que lleváis los banderilleros, los toreros. No entiendo mucho del mundo del toro, pero sé que existe ese tipo de trajes. Entonces, me gustaría saber si en alguna vez, en alguna ocasión, has sacado una camiseta puesta encima del traje. No, porque el traje de torear tiene su liturgia y, bueno, no es traje de protección, el traje es de hilo, o sea, lo que es la banda de la taleguilla, que es el pantalón, digamos, eso es hilo. Y la chaquetilla lo que tiene son entretelas, no es una protección. Y bueno, la camiseta no me la puedo poner, voy a torear. Claro, por protocolo, me imagino, ¿no? ¿Perdón? Por protocolo. Sí, claro. Bueno, es que La pulsera siempre la llevo puesta, porque bueno, eso no, casi no se sí, ve. pero por ejemplo, cuando tú haces el trabajo bien, ¿no? Podríamos decir que enseñas la pulsera al público para... No. ¿No? No sé, busco una explicación directamente. Ya me has quitado un mito porque yo pensaba que los toreros iban así como los gladiadores, bien protegidos. Entiendo que el cuerno es bastante duro y puede llegar a perforar porque además son unos animales gigantescos, ¿no? Pero
tenía esa ideología, ¿no? De que había algún tipo de protección o algo. Madre mía, os jugáis la vida, entonces. Sí, sí, totalmente. ¿Y no tienes miedo? Mucho. Pero bueno, con entrenamiento y estando físicamente bien, pues normalmente tiene menos miedo, ¿no? ¿Entrenas todos los días? Sí. ¿Pero entrenas en un gimnasio? ¿Entrenas...? Bueno, yo hago natación, hago carrera continua, toreo de salud, banderilleo en un carro, vamos a torear becerra, torear toros en el campo para prepararnos. ¿Mm? En ese momento en el que tú estás en tu modo de entrenamiento, que puedes, me imagino que no tendrás que vestir un traje de luces, ¿no? Podrás vestir un chándal o cualquier cosa. Y Eh, si sacas el merchandising, sí, 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 a mí lo que me interesa es el merchandising y te digo el por qué. Porque es lo que le da la visibilidad directamente y en el cual personas que están en la calle te van a preguntar directamente por qué es esa camiseta, qué significa esa camiseta. ¿No te ha pasado? sí, sí, la pongo para entrenar, me la pongo para dar una vuelta andando por aquí, por mi pueblo. Para entrenar me llevo también la botellita de agua para, bueno, la tenemos de Merchandising. Y bueno, intento de, claro, sacar fondos para ayudar a mi sobrino, ¿no? Y a niños. Efectivamente. Aparte de los fondos que se sacan de particulares, los fondos que sacáis con el merchandising o donaciones, ¿vosotros mismos hacéis alguna donación a alguna institución de enfermedades raras, sobre todo pues, a la enfermedad que tiene tu sobrino, tu hijo? ¿Hacéis algún tipo de donación para esa investigación también? Es que esa enfermedad no tiene asociación, es la nuestra, entonces nosotros lo O donamos sea, todo. sois únicos en el mundo. Bueno, bueno, por lo menos en España sí, en el mundo no lo sé, en el mundo me imagino que sí que habrá alguna asociación del Dandy Walker. Bueno, pero ya siendo pioneros en España, ¿no? De una enfermedad que tiene poquita gente, ¿no? Creo que dabais un dato que de 3.000 personas o algo así, o de 30.000 personas, había 2 casos. Uno de cada 30.000. Uno de cada 30.000. No me ha fallado mucho la memoria. Un poquito, nada más. Entonces, pues uno de cada 30.000, si somos 7.000 millones de personas en todo el planeta, imagínate los casos que tiene que ver de Dandy Walker. Sí, claro, habrá. Lo que pasa es que fíjate, para que se considere. O sea, imagínate que una enfermedad rara, de cada 30.000, uno que lo tenga, pues ya ese se considera, bueno, menos, ¿no? O sea, una cantidad menor de personas se considera una enfermedad rara. Eh, ya, o sea, a mí no me gustaría que fuese, por una parte, no me gustaría que fuese una enfermedad rara, porque claro, por ejemplo, yo que sé, hay ahora tipos de enfermedades que anteriormente eran consideradas enfermedades raras, no se investigaba y ahora ya, al haberse descubierto que lo tienen muchas más personas, ya ha dejado de ser una enfermedad rara y se investiga, o sea que a nosotros que sea una enfermedad rara nos dificulta todo, porque si lo tuviesen más gente, hombre, no me gustaría, ya te digo, por una parte, porque no quiero que otros niños tengan esas dificultades, pero por otra parte sería mejor, ¿no? Porque se investigaría, mejor para mi hijo, quiero decir. Hombre, naturalmente, ¿no? O sea, cuantas más personas sean, muchísimo mejor en cuestión de, no sé si, qué límite tiene que haber para que se estudie bien esta enfermedad y este gen, ¿no? Claro, pero por eso que es que tú dices, por ejemplo, porque ese razonamiento también lo he hecho yo, ese que has hecho tú, si somos 100 millones o sea, somos tanta gente en el mundo, uno de cada 30.000, pues claro, tú haces la regla de tres y te salen bastantes personas, ¿no? Te dice contra, pues son bastantes personas. Y sin embargo es considerada una enfermedad rara, ¿sabes? Entonces, eh, Sí, bueno, ¿tiene para que lo investiguen? Pues no lo sé, pero muchísimas más.
Claro, pero para poder investigar necesitan más personas, ¿no? O sea, tiene que haber un límite, me imagino, para que los laboratorios puedan investigarlo. Vamos, de manera Me acabo de dar cuenta, Mayra, que cuando yo hablo, como no lleváis cascos y me estáis escuchando a través de un altavoz, a ti se te queda como silenciado. Entonces hay veces que te pierdo. Por eso intento no pisar cuando estáis hablando. vale. Entonces, lo que estaba diciendo, yo directamente, si fuera científico, ¿no? O médico, automáticamente en cuanto me llegase un caso, investigar directamente. Si hay 3 casos, pues uso a esas 3 personas directamente para poder investigar de dónde viene esa enfermedad, que como bien decías, incluso hasta una gripe en años de la reina Isabel II era una enfermedad rara. Bueno, es que antes no se investigaba nada en esos años, ¿no? Bueno, la reina Isabel II es... Que moría la gente por una gripe, por ejemplo, o por cosas que ahora resultan más difíciles, ¿no? Que pasa, que también pasa, oye, pero que claro, antes se moría más gente por enfermedades porque no estaba tan avanzada la medicina. Claro, no había un avance dentro de lo que es la sanidad, pero buscaban, o sea, dentro de esa rareza, ¿no? Tener una gripe española, que era la gripe española, la que era una enfermedad rara y que se convirtió en una pandemia, igual que el tema del COVID, ¿no? Que aunque sea un SARS que viene de la gripe, es un SARS más potente, también es algo raro, ¿no? Porque tardaron en fabricar un medicamento, un inyectable, ¿no? Sí, hombre, tardan, pero lo investigan. Entonces, bueno, lo hicieron rapidísimo en comparación con lo que puede tardar una investigación de una enfermedad rara, porque nosotros hemos hablado eso con la Universidad Pablo de Olavide y ellos no te pueden decir, oye, vamos a tardar 1 año, 2 años, no te lo pueden decir. Ellos lo mismo tardan 4 años, que 5, que 10, que 1, pero vamos, lo normal no es 1, porque, bueno, porque tienen que hacer pues muchos ensayos, muchas cosas. Yo de eso la verdad no entiendo mucho, porque claro, eso es... Sí, bueno, pero es que todo empieza por una enfermedad, ¿no? Una enfermedad que se considera rara. El virus VIH, por ejemplo, ¿no? Que lleva años y años, que luego era un boom y ahora ya existe una vacuna y hay 5 personas que se han recuperado en este 2024, se han recuperado ya de este virus, ¿no? O sea, es una cosa que empezó siendo algo raro y mortal y sé que no estamos hablando de mortalidad en este caso, pero es tipo pandémico, ¿no? También que lleva años estudiándose el VIH y directamente ya se ha encontrado alguna solución, aunque han tardado muchísimos años en hacerlo, ¿no? Porque fue un boom en los años 80 y estamos a 2024 y en 2024 es cuando se han recuperado 4 o 5 personas que hicieron de conejillo de Indias. Claro, pues fíjate. Lo del COVID ha sido rapidísimo, en unos meses teníamos la vacuna. Claro, bueno, pero la vacuna es que realmente no es una vacuna como tal, sino era es un inyectable, pero era un medicamento. No quiere decir que sea una vacuna que te vaya a quitar el COVID, sino es incubarte el COVID directamente modificado. Sí, Eh, Fíjate, estaba pensando yo en este momento que tengo la capacidad de pensar y hablar a la vez, y estaba pensando que cuántas enfermedades hay en este momento, tanto raras como normales, y antiguamente que vivíamos peor, como por ejemplo en la Edad Media, que ni se bañaban ni nada, que no tenían higiene y estaban todos más sanos que sanos. ¿Qué es lo Bueno, que nos meten en la comida? bueno, había menos información también. No Sí, sabemos. claro, había menos información, pero basándonos en la historia, es que directamente ni se duchaban ni hacían nada, solamente se duchaban cuando bañaban, perdón, se bañaban cuando había un tipo de enfermedad que se sintieran
pero tenían, vamos, y la comida naturalmente. Yo creo que todas estas enfermedades salen debido a las comidas que nosotros comemos, porque la mayoría de las personas, por X o por Y, no comemos sanamente también. Tú vas a comprar un pollo a un supermercado y el pollo ya está más hormonado que luego lo pones en el horno y se queda pequeñito. Sí. Sí, comemos también mucha comida procesada, que eso imagino que no será tampoco bueno. Y, en fin, la verdad es que sí, que cada vez vemos más enfermedades y mucho cáncer, cada vez más. No sé. Bueno, efectivamente, pues por ejemplo, el cáncer no existía antes porque, por ejemplo, las personas no fumaban, no en cuestión de cáncer de pulmón, ¿no? Sí. Bueno, sí, fumaban también igual porque el fumar, eso existe desde los años catapum. Pero, por ejemplo, desde que la alimentación está tratada por ciertos conservantes que a lo mejor no se han investigado bien esos conservantes y pueden dañar incluso a nuestro sistema digestivo y causarnos un daño en un futuro. O cualquier tipo de producto de limpieza, por ejemplo, el olerlo simplemente puede intoxicarte. Es que hay muchas cosas que antiguamente no había, como por ejemplo en el caso de la leche, ¿no? Yo recuerdo cuando era pequeño que la leche la ordeñaban directamente de la vaca y te la daban. Ahora ya eso ya no existe. Ya usan las vacas como amamantadoras, directamente las meten en una máquina que lo veo como un maltrato directamente. Te honras ahí todo el tiempo ahí, dale que te pego. Y, ya la leche que nosotros tomamos está totalmente tratada. Claro, porque hoy en día exigen muchos protocolos de sanidad, entonces pues tiene que ser así. Antiguamente yo recuerdo que venía el hombre con en el coche los cántaros con la leche, te servía la leche y tú la tenías que hervir antes de tomártela. Y ahora pues por sanidad le exigen muchos protocolos y procesar la leche. Claro, es una cosa que nosotros como personas antiguamente, y no te estoy hablando de años, yo tengo 46 años y yo, perdón, 46, no 45, que me he puesto uno de más. Tengo 45 años y directamente cuando yo era pequeño, la cosa era totalmente diferente, la carne era más natural, todo era más natural y en este momento todo está prefabricado. Y nosotros también somos un poco tontos porque nos hemos acostumbrado a si tenemos un terreno, pues usar un jardín directamente y no ir a un sitio en el cual no echen pesticidas ni echen cosas, por ejemplo, las verduras. Yo creo que es algo que nos estamos intoxicando directamente siempre. Pero bueno, no tiene nada que ver con esto, es una reflexión que yo tenía directamente referente a cómo vivían antiguamente, que no había tantas enfermedades como las hay ahora, y yo creo que la causa puede ser la alimentación o los procesos que hagan referente a la alimentación. Por otra parte, me gustaría saber si habéis viajado a algún lugar ya como modo reivindicativo, ¿no? De dar visibilidad. Decíais que estáis en un pueblo, habéis salido del pueblo para yo qué sé, aunque sea mostrar la camiseta. No, pero nosotros trabajamos, vamos, nosotros vivimos en un pueblo, pero que está cerca de Sevilla, o sea Sí, que no es que estemos aquí. No, pero me refiero porque me imagino que sois vosotros dos nada más, únicamente los que estáis haciendo todas las gestiones. No hay No, o el hermano o familiares. padre de Marta, madre, o sea, mi cuñada, ¿no? Su mujer, mis padres, en fin, hay... Sí, estáis todos, pero lo que yo me refiero es a que si viajáis fuera de Sevilla, fuera de Andalucía. Por mi profesión, pues viajo muchísimo por toda España, por Francia, por Portugal y bueno, intento darle la visibilidad que se puede, ¿no?
Claro, tú lo tienes fácil por la profesión, ¿no? Porque tú tienes esa fama que te ha dado la tauromaquia, ¿no? Entonces, ahí sí que puedes dar visibilidad en diferentes países o diferentes lugares que sean hispanohablantes, porque un francés directamente a lo mejor no sabe lo que es mi sobrino Manuel. Sí, bueno, por las redes sociales pues, Claro, nos escriben de todas partes del mundo, desde Argentina, Chile, Perú, eh, Estados Unidos. México, Estados Unidos, prácticamente de todos los países. Ese merchandising que vosotros eh, dais para hacer una financiación directamente al estudio de la enfermedad, eh, llega a otros países. O sea, si alguien de Argentina os pide esa tacita, ¿la enviáis hasta Argentina? El IVA está muy caro, ¿no? A ellos, porque claro, nosotros no podemos asumir los gastos de envío. Entonces, claro, No, hombre, los gastos de los portes me imagino que los tendría que pagar la persona que quiere, ¿no? claro, pero una persona, por ejemplo, de Argentina, compra una taza de 5 euros, ¿cuánto cuesta mandar esa taza? Esa persona, si quiere colaborar, pues nos dice, oye, te voy a hacer un ingreso en cuenta o una donación y ya, ¿sabes? Sí, hay gente que lo hace, que nos pide el número de cuenta de la asociación y nos Ujú. hace algún, algún Donativo. donativo Vale. para las áreas de Manuel y para la investigación. Eso es muy importante, ¿no? Los donativos, que sigan y que sigan, ¿no? Para poder pagar esos tratamientos que son muy caros y también para la investigación. Sí, Sí. totalmente. Eh, Hay ya un gran volumen de personas que saben sobre el tema de Manuel. Sí, por ejemplo, en TikTok creo que somos 30.000, Sí, 30 y algo mil. Y que eso, pues no hace ni 7 meses que se creó la página de TikTok, la página de Instagram hace 3 meses y tenemos 23.000 por ahí. Ujú. Pero quizá a lo mejor por la reputación que tienes tú, Juan. No, yo creo, hombre, ayuda algo, pero que lo que más ayuda es la simpatía y el carisma que tiene Manuel. Eso es lo que más ayuda. Claro, y además que se muestran imágenes como cuando hace terapia, ¿no? Cuando está jugando. Es bonito ver la evolución que va teniendo Manuel y entonces eso a la gente le gusta de ver cómo él se esfuerza, porque eso sí lo ha heredado de mi hermana porque él tiene mucha fuerza de voluntad y siempre quiere avanzar y avanzar y avanzar. Él Entonces, es un gran luchador. pues muchísimo. Es muy luchador y por eso está evolucionando y va a la mejor. Porque yo recuerdo lo juntamos en natación no tenía ni un año y pasaba mucho frío, le compramos un neopreno y era, vamos, en una piscina climatizada pasaba muchísimo frío, lloraba y llorando incluso le pedíamos cosas y él seguía haciéndolo. Ujú, Luchador nato, por eso es que lo heredó, como repito, de mi hermana, porque ella es una persona incansable. No sabe la gente la de horas y horas y horas que le dedica a su niño para que él vaya mejor. Lo lleva a infinidad de terapias, infinidad de médicos. Vamos, gracias a ella y a la actitud de Manuel está él mejor. ujú. Y Mayra, referente a lo que está comentando Juan, eh, ¿cómo sobrellevas todo? O sea, eres fuerte. ¿Cómo puedes llegar a sobrellevar tanta carga? Bueno, no carga en el mal sentido porque un hijo no es ninguna carga, naturalmente. Quiero que me entiendas en el sentido terapéutico. bueno, ellos, por ejemplo, mi hermano y Constanza, mi cuñada, pues me lo llevan a natación, eso sí, ellos me ayudan en eso. Después,
Bueno, tengo también a mi madre que me ayuda por un lado, mi suegra también me ayuda mucho con la comida, en fin, cada uno tiene como su Su papel. papel de ayudarme, ¿no? Y, y después, pues, claro, yo por ejemplo en el trabajo tengo más facilidad para pedir permiso para llevar a Manuel a la terapia o a los especialistas y por ejemplo su padre pues no tiene esa facilidad, entonces me encargo yo de llevarlo. Y bueno, pues lo vamos llevando porque es necesario para él y entonces pues lo hacemos como podemos. Estábamos cansados, ¿verdad? Pero bueno, eh, hay que hacerlo. Si te dijeran, Mayra, que hay un tratamiento novedoso, que hay algo oh, bueno, ¿no? Que ya se haya estudiado, sé que es una... Te estoy poniendo entre la espada y la pared, ¿vale? Eh, y es en Estados Unidos, porque ya sabes que los americanos todos lo sacan, todos lo saben y tal. Si hubiera un tratamiento que ayudase directamente a Manuel, pero tienes que irte a Estados Unidos y pasar 6, 7 meses, 8 meses, un año en Estados Unidos con Manuel. Estaríamos haciendo la maleta. Yo creo que es muy importante, ¿no? Directamente cuando tienes una información, dentro de la poca información que hay de este síndrome, eh, el que haya alguna novedad, porque eso significa que se está estudiando el caso, ¿no? Directamente y que hay una mejoría, una cosa Claro, que puede hacer mejorarlo. porque la enfermedad de Manuel, como la mayoría de las enfermedades neurológicas, que, bueno, que se crean durante la gestación, eso ya no, eso no tiene cura. Eso lo que puede haber es mejora en, bueno, la calidad de vida o que vayan avanzando más, pero no tiene cura. Pero bueno, Bueno, que no tiene cura también porque tampoco conocemos lo que es el cerebro realmente. El ya, cerebro es un gran desconocido y es y una enfermedad neurodegenerativa, ¿no? En este caso, neurodegenerativa no es neu- neurológica y neurológica. al ser genética, pues digamos que el daño cuando el niño nace ya está hecho, entonces no se puede, a ver, no se puede solucionar. No se puede, otra cosa es que nazca totalmente sano y después tenga algún tipo de enfermedad y entonces como que hemos partido de la base de que estábamos sanos antes y podemos volver otra vez a... Pero por lo menos eso es lo que siempre me han explicado a mí y cuando fuimos a ver al científico, pues eso es lo que nos dijo, ¿no? Que las enfermedades genéticas, ya los niños han nacido, digamos, con el mal eh, hecho, ¿no? Entonces no se puede convertir en un niño totalmente sano, digamos. Que no sé, No, yo no me refería en ningún momento porque entendiendo como se claro, entiende directamente, no va a ser como un niño normal, un niño sano, quiero decir, eh, pero sí que tenga una mejor calidad de vida. sí, 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 claro. Yo he entendido que el tratamiento sería para mejorar. Ujú. Claro, es un tratamiento que sería para mejorar, o sea, para mejorar la calidad de vida. Imagínate, pues por ejemplo, que hay unas enfermedades en las cuales dan una duración de 5 o 6 años, por ejemplo, como un cáncer, ¿no? Que es lo más común, que tú tienes un cáncer y te dan de vida 6 meses y a los 6 meses te vas, pero si directamente se investiga y se saca algo, ¿no? Que pueda eh, aumentar tu calidad de vida, en este caso, aunque no te sane completamente porque la enfermedad va a estar permanente, pero que haya una calidad mucho mejor, ¿no? Que estas personas eh, merecen vivir. Siempre merecen vivir y lo mejor posible. Claro, exactamente, porque date cuenta que operaciones de corazón, siendo pequeño, es entendible que él no se entere mucho de la situación, ¿no? Pero cuando ya va creciendo directamente y se dé cuenta de las cosas, de por qué tanto médico y tanta historia, si hubiera, yo qué sé, una pastilla milagrosa, ojalá hubiera algo así.
Claro, pero bueno, eso hay que llevarlo, verás, que los niños, no te voy a decir que no vayan a sufrir el tema, pero que como desde pequeñitos están ahí yendo al hospital, revisiones todo el tiempo, es como que se normaliza porque, bueno, lo llevas de forma natural. Bueno, Manuel, vamos al hospital, pues ahora tenemos que ir a terapia. Entonces él, Es que no sabe otra cosa, sí, es que es lo que ha vivido claro, desde que nació. entonces él no sé, a lo mejor cuando sea adolescente pues dirá, "Uf, ahora tengo que ir yo otra vez al hospital, ¿sabes? Pero que yo creo que ellos van como normalizando Sí, y porque están acostumbrados a... y entonces y nosotros tampoco le damos demasiada, a ver, importancia para nosotros, pero que a él no se lo hacemos ver como otra vez tenemos que ir al hospital, otra vez tenemos que ir a terapia, o sea, que vamos para que él lo vea como algo que, bueno, que hay que hacerlo y no, no sé, que no le cueste, ¿no? Claro, efectivamente, o sea, es una cosa normalizada para él, pero es una cosa como muy nueva también para vosotros, ¿no? Porque vosotros, aunque no lo mostréis delante del niño, eh, tendréis que tener alguna carga directamente tú como madre, ¿no? O sea, por la protección de tu hijo y por la salud de tu hijo. Puede ser que te puede afectar el ir tanto a un hospital, entre comillas, psicológicamente, ¿no? Sí, pero bueno, esa es otra de las cosas que también me sirvió mucho el saberlo antes de nacer Manuel, porque como que me fui preparando para afrontar eso y, y la verdad es que yo, hombre, no te voy a decir que no he estado en ningún momento mal, ni que no haya llorado, ni que no. Y lógicamente, pues me encantaría que Manuel no hubiera nacido sin ninguna patología, sin ningún síndrome, sin ninguna enfermedad rara. Pero bueno, como bueno, esto toca y toca y ha tocado, pues yo la verdad me refugio mucho en que me está haciendo aprender cosas muy importantes, valores muy importantes, el haber tratado con esta forma de maternidad, ¿no? Que no es diferente a una maternidad típica como la que he podido tener con mi hija, que tengo otra niña más mayor. Y bueno, pues yo me apoyo en eso y la verdad que no, yo creo que lo llevo bastante bien, por lo menos por ahora. Bueno, eso es importante, ¿no? Tienes razón que a raíz del embarazo te dieran la noticia, ¿no? De que posiblemente podría tener este síndrome. mm, y te preparaste, ¿no? Directamente. Pero, claro, hasta que tú no ves la realidad, no lo vives el día a día, es como que no lo notas, no lo entiendes porque es una enfermedad que todavía no es comprendida, ¿no? Que no está estudiada, no sabes qué es lo que puede pasar. Claro, pero yo intento no pensar mucho en eso, en lo que pasará. Yo, No, no digo en lo que pasará, o sea, sé, digo, una vez que diagnostican oficialmente después del nacimiento, porque tú ya tienes esa preparación de que el niño no va a ser especial en este caso, tienes una preparación, pero luego ya con la realidad, quiero decir, cuando ya ha nacido, cuando ya lo tienes contigo, aparte de aprender, como estás diciendo, que aprendes cada día algo nuevo referente a él o referente también a la enfermedad, es un desconocimiento total, ¿no? Porque yo creo que en un principio es como una madre primeriza, ¿no? No sabes qué hacer. es otra, claro, te tienes que acostumbrar y otra, hay ciertas cosas que no puedes hacer como hacías antes. Ayer, por ejemplo, quedé con mis amigas para tomarme un refresquito por la tarde y claro, ellas, por ejemplo, se quedaron para cenar. Yo no me puedo quedar para cenar porque Manuel no come en la calle, yo le tengo que dar la medicación y me tengo que ir a casa. Que son tonterías, verás, son tonterías que, bueno, que no, yo lo tengo asumido que esto no lo puedo hacer a casa, pero quiero decir que todas esas pequeñas cositas hacen que tu vida sea diferente. Lo que pasa es que ya te vas adaptando y ya está. Te adaptas. Claro, es un proceso de adaptación. Entonces, por eso te decía, o sea, para mí, en este caso, es como si Manuel y tú
fuera tu primer hijo, porque es diferente al que tuviste en... Claro, es diferente. Todos los niños, ¿verdad? Todos los niños, ¿verdad? Que eso lo dicen todas las madres, ¿no? Que son diferentes aunque no tengan ninguna enfermedad o patología, pero claro, son maternidades totalmente diferentes. Una maternidad típica como la de mi hija, pues en cosas tan... O sea, no te tienes que parar a buscar un colegio que se pueda adaptar a las necesidades, simplemente dices, bueno, este es el cole de estos dos coles que me pertenecen por domicilio, pues mira, me gusta más este, voy a solicitar en este, ¿sabes? Cosas así tan normales que mm, voy a ir a jornada abierta de este cole, del otro cole, a ver este que ofrece, el otro que... Para, bueno, pues para cubrir más sus necesidades, que esté más, tenga más recursos y pueda avanzar más. En todo lo que vaya a hacer con un niño que tenga una enfermedad rara o una patología o dificultades, pues más costoso todo porque, claro, lo otro es como más fácil. Dentro de lo difícil que es ser madre y padre de niños. Yo lo que pienso, Mayra, referente al dato que acabas de dar, ¿no? Bueno, y lo hemos hablado durante todo el programa sobre lo costoso que es una enfermedad rara, lo costoso que es una inversión, cuando nosotros directamente ya tenemos una inversión en sanidad, no las farmacéuticas mismamente, que son las que subvencionan a los médicos de cabecera, a los hospitales, ¿no? con la medicación por la publicidad, quiero decir, la marca, ¿no? Vender la marca. Qué vergüenza, quiero recalcar la palabra vergüenza, de que tenga tan poca valoración las enfermedades raras, no solamente la de tu hijo y tu sobrino, sino en general, ¿no? O sea, que no hay una gran financiación científica. De hecho, es que, vamos, a datos me baso de que la ciencia a fines sanitarios no cumple con unos requisitos económicos bastante buenos para poder ser estudiados. Entonces, que un medicamento a una persona que no tiene ningún tipo de patología le cueste más barato que una terapia a una persona que tiene una enfermedad que no se va a recuperar porque es una enfermedad desconocida y no se haga una subvención y que se tenga que crear una asociación directamente o una asociación o donativos o como lo queráis llamar para poder dar voz, voto y financiación científica para un estudio de una enfermedad. Es que tampoco hay tantas enfermedades en el mundo como, como decía antes, ¿no? Hay enfermedades y hay enfermedades. Hay enfermedades incurables, hay enfermedades que se curan y las enfermedades raras. Pero es que para las enfermedades raras todos los años hacen un congreso, pero no sirve de nada porque no hay ningún tipo de financiación. Se financia lo mínimo. Exactamente. Sí. Es una cosa que yo veo mal. No sé, a ver, que cada uno tiene su punto de vista, ¿no? Directamente. Es una reflexión personal porque, por ejemplo, para tratamientos que son graves, la medicina es más cara. Una persona que tiene un cáncer, la medicina es cara. O sea, la medicación que toma una persona que tiene cáncer es más cara que una persona que tiene un dolor de cabeza. Pero no sé lo que pasa porque, por ejemplo, Amancio Ortega quiso donar para el tema del cáncer y le pusieron problemas. Que no sé el motivo. Bueno, y Amancio Ortega, que por ejemplo es un gran luchador sobre los derechos sanitarios, ¿no? Porque hace compras, hace diferentes inversiones hacia la sanidad, porque se ve claramente que la sanidad en España, antiguamente éramos el tercer país, pero ahora estamos decayendo muchísimo en cuestiones sanitarias. Totalmente. Sí, Amancio Ortega o sea, va a construir también un hospital en Barcelona destinado a las enfermedades raras. Ojalá hubiera unos cuantos de Amancio Ortega en España y en el mundo. Sí, es que directamente es lo que digo, ¿no? O sea, Amancio Ortega, pues porque tiene todo ese dineral
pero fijaos que dentro de todo el dineral que él gana, parte de su sueldo, parte de sus ganancias las destina a fines benéficos, ¿no? Otras personas las pueden destinar a obras, a construir casas, ¿no? A construir edificios. ¿Qué hay? ¿Cómo? Que, no es, que Amancio Ortega no es el único rico que hay. Claro, pero directamente las personas que son millonarias, que viven, no hacen este tipo de caridades. Pueden, no sé, normalmente sí que van a la lucha contra el cáncer o Save for Children, cosas así, pero las enfermedades raras como que las tienen olvidadas también. Por eso es importante la visibilidad. Es muy importante la visibilización realmente, como bien dices, Juan. Por eso hacía hincapié en ti, en todos los viajes que tú haces por tu trabajo. Por eso te hacía preguntas que yo, como incomprendido en tu mundo, desconozco, ¿no?, los protocolos que hay, y por eso yo te preguntaba si te puedes poner la camiseta, si tal y cual. Pero bueno, en las retransmisiones de algunas corridas que he toreado, pues lo comentan y se le da visibilidad al caso de mi sobrino. Cuando te hacen alguna entrevista a ti, por ejemplo. No, cuando está retransmitiéndose la corrida, pues los comentaristas, como me conocen y conocen de mi lucha con mi sobrino por las redes sociales y demás, pues ellos lo comentan en las retransmisiones de las corridas y le llega a muchísima gente. Uh-huh. Y aparte de las corridas, ¿algún medio de comunicación se ha puesto en contacto con vosotros para interesarse sobre el tema? Y ya hemos salido, ha salido el caso de mi sobrino en el ABC, Uh-huh. en el Español, en otro periódico de Cataluña, también va a salir en La Razón, en Antena 3, en la web de Antena 3 también ha salido, y bueno, ahora estamos pendientes también que una amiga nuestra, como es Elena Salamanca, también nos lo estamos viendo para que salga en todas las televisiones. Bueno, esperemos que haya mucha suerte con todo eso y se dé la máxima visibilidad para que los medios de comunicación se hagan eco, no solamente los medios escritos o digitales, sino también, como bien dices, los medios grandes como son A3 Media o Mediaset, que son los más potentes en España, menos las televisiones públicas, porque las televisiones públicas no las ve nadie, pero salvo algunas veces, pero directamente que se hagan eco de todo de todo el proceso, ¿no? Porque cuanta más visibilidad tenga el caso, más gente va a intervenir, ¿no?, dentro de lo que es la asociación que se está creando en este momento, con la lucha que estáis haciendo sobre esta enfermedad, este síndrome que tiene Manuel. Exactamente. Bueno, Pues sí, dime. también queremos decir que si por casualidad alguien que tenga algún familiar que tenga algún niño con esta patología, con la mutación del gen RAS1, se ponga en contacto con nosotros a través de las redes sociales, como es mi sobrino Manuel G de Instagram, de TikTok es mi sobrino Manuel y de Facebook es mi sobrino Manuel Gutiérrez. Por ahí os agradecería que si tenéis algún familiar que tenga esa mutación, que se ponga en contacto con nosotros para ayudarles y que nos ayuden. Nosotros desde el punto de vista ponemos también el número de teléfono que aparece en pantalla y un correo electrónico que os transmitiremos, personas que se hagan eco y que tengan una enfermedad como la de Manuel, y desde aquí, desde el punto de vista, os lo transmitiremos también. Muchas gracias. Gracias. Pues ha sido un placer haber estado con todos vosotros. Muchísima suerte con el proyecto de la asociación, que se recauden muchísimos fondos, que haya muchas donaciones a raíz de estas personas que se merecen estatuas, ¿no?, directamente con
con una donación, aunque sea poquito dinero, pero 1 euro aunque sea, es suficiente incluso para poder ayudar contra la investigación. Y no sé en el mundo del toro cómo se desea suerte. En el mío me dicen mucha mierda, pero a ti, como se diga, si se dice suerte, pues te deseo suerte. Suerte igual, ¿no? Pues muchísima suerte a los dos y muchísimas gracias por estar en este punto de vista. Gracias a ti. Gracias. Gracias. Pues, señoras, señores, nos despedimos dando esta visibilidad que habéis visto en pantalla, todos los correos, las redes sociales y la página web en pantalla. Nosotros volvemos la semana que viene con más casos aquí en El Punto de Vista. Hasta pronto.